Nuestros últimos participantes son Luz Marina Costa Peñate y Juan Antonio Martínez de la Fe. Luz Marina Lula es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación en la rama de Psicología y es bibliotecaria de la UNPGC, fue bibliotecaria jefe de Humanidades y de otras bibliotecas, y hoy en día es la responsable del archivo universitario. Y Juan Antonio Martínez de la Fe trabajó en el Diario de Las Palmas, posteriormente en distintas secciones de la Caja, donde creó un centro de documentación. Se prejubiló siendo director de la obra social, de Relaciones Institucionales y Comunicación. Ha escrito numerosos artículos relacionados con documentación y fue uno de los fundadores de ASCABI, la asociación que ya hemos comentado, canaria de archiveros, bibliotecarios y documentalistas. Y fue miembro del Consejo Editorial de Paralibro, así como también lo es hoy en día del Consejo Editorial de Cartas Diferentes. Nos van a hablar, como último plato del día, de la contabilidad histórica de la Caja de Canarias, avatares de un traslado. Esto promete. Yo les voy a hablar de la parte, de, como bien dijo Nino, del Fondo Histórico de la Caja de Canarias. Perdón, no tengo muy bien la voz. Y yo voy a hacer más hincapié en la parte del traslado, cómo llegó esa documentación, cómo nos hicimos con ella en la universidad. Y a Juan Antonio pasará a contar la parte histórica de lo que es esta documentación. Vale, pues cuando la Bankia absorbió a la Caja de Canarias, se deshizo de todo, como es normal, se deshizo de todo el fondo documental que tenía y lo mandó a unas naves que tenían modo de almacén a Melenara. Entonces tenían allí órdenes de expurgar cada cierto tiempo toda esa documentación para que no se les acumulara mucho. Y en una de estos expurgos, el encargado del almacén, que conocía a Juan Antonio trabajó mucho tiempo en el centro de documentación de la Caja, y aunque no hiciera de documentalista, sí una persona muy interesada por el tema. Entonces lo llamó porque él se había convertido en un asesor dentro de la Caja sobre la documentación, sobre lo que se puede tirar, lo que se debe conservar, porque era un conocedor de ese fondo. A él lo llaman y le comentan lo que va a pasar, que se va a cometer un expurgo y a ver si hay algo de interés. Juan Antonio se pone a seguir en contacto con la Universidad de Las Palmas, con la biblioteca, y la biblioteca, un par de bibliotecarios, Félix y no sé, alguno más, se acercaron con él hasta las naves para verificar el valor y la conservación que tenía este fondo. Llegaron a la conclusión de que era de interés histórico-económico para los investigadores y hicieron las gestiones poniéndose en contacto inmediatamente con el equipo rectoral. El equipo rectoral también manifestó su apoyo a la recuperación y rescate de este fondo y así se pusieron manos a la obra. Fueron con los mozos del almacén, llegaron a los almacenes y se encontraron con la documentación ya, como se ve en una de las fotos, en pila, embaladas, en pales, listo ya para su quema. Como si dijéramos, pero bueno, es así, ¿no? Y pues nada, la universidad acepta el fondo y una vez la universidad decide alojarlo, la comisión gestora de la Fundación de la Caja, que había sido constituida en el año 2012 para garantizar la continuidad de la obra social, se pone en contacto con la universidad y se hace una sesión de este fondo con carácter oficial, o sea que pasó de la quema a una sesión oficial con fotos y demás, ¿no? Se hace un contrato por parte de la fundación a la universidad con una cesión de la posesión material de este fondo por 25 años renovable, lo cual viene a significar que se va a quedar la universidad para siempre jamás. Vale. Cuando se publica esta noticia en la prensa, muy poco tiempo después, los investigadores, haciéndose eco de la misma, acuden a la universidad, a la biblioteca concretamente, preguntando por este fondo. El fondo, en un principio, por su carácter inmediato y urgente, se coloca en las instalaciones en una sala que realmente no reunía condiciones para el acceso a ella, ¿no?
De hecho, creo que ni siquiera llegó a desembalarse, ¿no? Se colocó ahí por guardarla, ¿no? Cuando empezó la gente, los investigadores de la universidad, sobre todo algunos profesores de empresariales, a preguntar por este fondo, por su interés de investigador, pues la biblioteca universitaria decide trasladar este fondo al archivo. Al archivo porque el archivo reúne salas más amplias, tenía mucho más espacio y también tenía espacio para la consulta y para el proceso técnico de este fondo, cosa que no había aquí. El único problema es que en ese momento en el archivo no había personal técnico, había un administrativo, entonces el fondo se coloca en una sala tal cual se saca de las cajas, sin un orden ni tipo de clasificación ninguna y ni siquiera sin inventariar. Así todo, algunos investigadores acudían y iban arreglándoselas como puedan. Entonces ya 2 años después de que he trasladado este fondo al archivo y ya se cubre la figura del bibliotecario o la bibliotecaria en este caso del archivo, ya se procede a una limpieza más exhaustiva con los recursos que teníamos, que lo típico, ¿no? Un aspirador, la brochita, en fin, máquinas no hay. Se procede a la limpieza manual y se hace un inventario. Se hace un inventario del fondo y se pone a disposición ya de los investigadores. Ahora este fondo se traslada a otra sala mucho más amplia, porque las características de estos libros, el tamaño son libros muy grandes, muy amplios, y tal como estaba colocado en la sala anterior, era imposible acceder a ellos, libros muy grandes, colocados muy juntos en una estantería. Entonces lo que se hace es pasar a la otra sala, que por ahí hay una foto ilustrándolo, donde se expande la colección y se quedan más o menos todos los libros a la vista y se puede acceder mucho mejor a ellos. El contenido del fondo, o sea, la caja nos facilita una relación del contenido. Esta relación tiene coincidencia en su mayor parte, pero no en todo, ¿no? Nos mandan supuestamente 765 libros, cuando nosotros hicimos el inventario solo habían 715. Puede influir que, aparte de que no había mayor interés en inventariar este fondo porque su finalidad era la destrucción, también había una forma particular de encuadernar los libros contables. Los libros se iban encuadernando más de un libro juntos. Entonces, claro, ellos en contabilidad llaman libros por año, pero se encuadernan varios años, con lo cual en un solo volumen hay varios años. Esa era una de los desacuerdos con el inventario. Y luego también nos vinieron, ya sin inventariar, que eso ya estuvimos haciendo nosotros, una cantidad de libretas de ahorro procedentes de todas las islas y de África española. Tenemos de Guinea, de Layún, de Santa Isabel, Fernando Po y de Layún, y de todas las islas. Hay como 9.000 y pico libretas de ahorros de clientes y fichas de posición donde se registraban los movimientos de las cuentas, todo con sus nombres y con todos sus datos. Ahí los tenemos. Y luego también, sin inventariar, vinieron una cantidad de memorias de 161, las memorias anuales, estas que vemos aquí, que son las que hacen todos los años. Tenemos desde el año 64 hasta 2001 en todo su formato. Ese es muy antiguo, donde se ve la guagua. ¿Se acuerdan de la guagua? Es muy antiguo, y desde el año 65. Y estas son las fichas de posición, se ven los extractos. Como una anécdota interesante, nos llegó un libro casi al mismo tiempo que este fondo, que no vino junto con el fondo. Era un libro que estaba conservado por otro lado, que es el primer registro, matriz de empeño, o sea, donde está registrado el primer empeño que se hizo en las islas. El libro que abrió lo que es el Monte de Piedad. El Monte de Piedad fue creado en 1914, y el libro este que disponemos, que tiene el primer empeño, es del 1914, y también tiene el segundo, que es 1915. Es el que está expuesto ahí afuera en la vitrina, que, como verán, si lo miran ahora, está muy bien conservado, mucho mejor que otros libros de los años, de otras décadas posteriores. Y este mismo libro, cuando nos lo hicieron llegar y lo tenemos conservado, y la fundación de la obra social, o la fundación de la caja,
quería hacer una exposición del primer centenario de creación del Monte de Piedad, y se enteraron que nosotros teníamos este libro y nos lo solicitaron para incluirlo en la exposición, y fue expuesto en el SICA. Esta exposición fue en junio de 2014. Este libro fue expuesto en el SICA y luego, claro, no fue devuelto posteriormente. Juan Antonio le va a hablar un poco más del fondo, ¿no? Un poquito más en profundidad de lo que es el contenido de este fondo, porque él lo conoce desde el punto de vista de la producción, o sea que mucho más interesante. Yo lo que les quiero manifestar un poco es el posible valor que puede tener esta documentación tan deteriorada como estaba en el archivo de la caja, para nosotros, que creo que puede resumirse en tres aspectos. En un aspecto de historia empresarial, la historia de la caja; otra es en un aspecto social, que era la labor social del Monte de Piedad; y un tercer aspecto es cómo se trabajaba, cómo iba evolucionando en una entidad financiera. Desde luego, esta documentación que está depositada aquí en la universidad no nos puede servir para poder desarrollar completamente una historia de la caja. Pero lo que sí parece inconcebible es que empresas de una menor entidad, sin embargo, tienen su historia ya confeccionada. Sin embargo, la caja, una entidad que estuvo metida en todos los aspectos de la ciudad, de las islas, pues sin embargo no tiene su historia. Fíjense que la caja estaba metida pues en el puerto, porque fue la que promovió la creación de Esticán. Estuvo metida en la agricultura, porque ayudaba a los agricultores. Creó viviendas, pues rara era la persona que no tenía un préstamo hipotecario en la caja para construir su casa. Estuvo metida en la investigación económica y social. Estuvo metida en la cultura, en el deporte. Estaba metida en todos lados y sin embargo no tiene su historia. Bueno, esto tiene su matización. Hay alguna historia elaborada de la caja. Pero esta historia, cuando se confeccionó, tuvo un problema importante, y es que no le dieron facilidades a los autores para que pudieran acceder a los libros de actas del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva, con lo cual pues solo podían valerse pues de los recursos un poco, digamos, más bien publicitarios o informativos que pues poseía la propia caja. Pero esa historia de la caja que ya está hecha carece todavía de un análisis financiero y sobre todo de lo que puede ser el balance social de la actividad de la caja. En este momento se está tratando por parte de la universidad, gracias a la biblioteca, se está tratando de convencer a Bankia para que cuando haga un expurgo de la documentación que es de la caja, pues pueda avisar a la universidad para que pueda recuperar aquella documentación que pueda ser útil, porque si no, como si fuera una cosa propia de la Inquisición, esos documentos terminarían en la hoguera. Les decía que otra cosa que nos puede enseñar esta documentación que tenemos aquí es la forma de trabajar que había en la caja. Estoy refiriéndose a la caja, sobre todo en los primeros tiempos. Fíjense que aquí los documentos que hay van desde el año 1914, que es el primer libro de empeño, hasta el año 82. En todo ese tiempo, del año 14 al año 82, se pasó de hacer todas las transacciones a mano, como ven ustedes a veces que aparece ahí una chica jovencita llenando un libro. Esa chica hoy día es abuela y con nietos muy talluditos ya. Se hacía todo a mano, hasta que hoy día pues llegaron el tema de los ordenadores, que los ordenadores inicialmente pues la caja fue una pionera. Pero fíjense qué paradojas tiene la vida. El primer ordenador que tuvo la caja, que luego después está expuesto, o estaba, yo creo que sigue todavía, en el Museo de la Ciencia, era un armatoste enorme, como una torre.
y sin embargo su capacidad es menor que la de un móvil. Y sin embargo con eso es con lo que empezaba a trabajar la caja. En esta documentación que podemos encontrar aquí, pues tenemos los diarios, el diario mayor. Como ven, son unos libros enormes. En la caja siempre contábamos la anécdota de que teníamos un compañero que era un poco incapacitado mentalmente, vamos a decir la palabra. Y le preguntaron, dice, bueno, ¿y tú en qué departamento trabajas? No, yo trabajo en el departamento de contabilidad. Y dijo, había o vamos. Dice, ¿qué es lo que hace? No, yo llevo el libro mayor. ¿Te llevas el libro mayor? Dice, sí, cuando me llaman, yo cojo el libro mayor y lo llevo para allá. Pues claro, era lógico con esto vamos a ver. Aquí también podemos encontrar lo que se llama el libro de banco, que parece mentira que una caja de ahorro tenga un libro de banco cuando era la competencia. Pero lo curioso es que la caja, o las cajas en su principio sobre todo, tenían un problema, y es que no podían tener todo el dinero que quisieran en su poder, la liquidez no la podían tener, o podían tenerla en el Banco de España, o podían tenerlo en lo que era en la banca. A la caja solo se le permitía tener el dinero que podían necesitar las oficinas pues, para las operaciones del día a día. Pues bueno, existe ese libro de banco donde se va llevando las cuentas que la caja tenía en cada una de las entidades financieras establecidas en la ciudad. Existe otro documento, otro libro que es el de documentos a cobrar. ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, los socios del Club Náutico estaban apuntados uno a uno con la que era la cuota y lo que sabía la caja que tenía que cobrar? Eso hoy día es impensable, porque era una labor típica de los monjes medievales metidos a mano esa. Y encontramos las fichas de situación, o de posición, que ya hemos visto algunos ejemplares aquí. La ficha de posición, en definitiva, es lo que nosotros recibimos hoy día en un extracto, que pone el dinero que ingresamos poco y el dinero que sacamos mucho. Pues antiguamente las oficinas no tenían, por supuesto, sistemas informáticos, y entonces cada cliente tenía su ficha de posición, que era como un extracto. Y entonces cuando usted iba a la oficina e ingresaba dinero, pues apuntaba en su fichita, ingresó 30 pesetas. Y cuando sacaba 20, pues sacó 20 pesetas. Y así siempre se sabía el saldo. Cuando llegaba el momento de que uno venía a cobrar un cheque, bueno, ¿cuánto quiere usted sacar? 5 pesetas. Bueno, miraban la ficha de posición, ¿tiene saldo? Sí. Y le daban el dinero. Mientras no hubo sino una oficina, pues no había problema. Pero ¿qué pasaba cuando empezaba a haber más oficinas? Ahí surgía el problema, porque ¿cómo sabía yo cuánto dinero tenía esta persona? Bueno, ahí se inventaron montones de sistemas, pero el más útil era el teléfono. Mira, tengo aquí un cliente y tal. Bueno, ¿y cómo es la firma? No, pues mira, escribe un palo para abajo, un palo para allá y tal. Y luego después también, dentro de la propia oficina, pues para agilizar mucho, el trato que había era muy personal, porque en la caja, en aquella época, pues el personal que había se procuraba coger siempre al personal más cercano. Por ejemplo, en Artenara, el corresponsal de la caja era el policía municipal, y el telde en un sitio era el estelero del pueblo, que era el que más conocía a la gente, y esto era muy cercano. Cuando alguien venía a sacar dinero, pues el policía municipal, por supuesto, sabía quién tenía dinero y quién no tenía, y casi me atrevería a decir que cuánto dinero tenía cada uno, y entonces no tenía mayor problema. Por eso esas fichas de posición están conservadas aquí. Otros libros son los cuentas de los Montepíos. Los Montepíos, además, separados por distintas actividades, como eran las artes gráficas, el transporte, etc. Y luego después, por supuesto, un libro enorme para el tema de los gastos generales. Bueno, un tema curioso que sí me gustaría hablar es de las cajas de las libretas de ahorro. Las libretas de ahorro casi reflejan y retratan un poco lo que era cómo fue evolucionando la historia de la caja. Inicialmente, en las primeras libretas de ahorro, el escudo que ponían era el águila de España. ¿Por qué? Pues porque la caja que se creó venía de un monte de piedad que había quebrado y que dejó a mucha gente colgada con sus libretas. Entonces, pues esto era como decir un aval, el Estado me avala.
Pero cuando ya la cosa se fue normalizando un poco, entonces ¿quién era el que apoyaba a la caja? Pues su entidad fundadora, que era la que tenía realmente mucho dinero, que era el Cabildo, y por eso tenía el logotipo del Cabildo. Pero ya cuando se fue consolidando más aún la caja y era ya como una empresa, entonces se creó el logotipo este, que es el de la Caja Insular de Ahorro, que es la C Caja Insular de Ahorro. Y el punto de la I era una moneda de 25 pesetas que caía dentro de la hucha. Eso fue un neón que el otro día estábamos hablando con Félix, que estuvo en Triana mucho tiempo, en la oficina principal era la forma de anunciarse en la caja que estaba ahí. Pues bueno, las libretas inicialmente pues se llenaban a mano, luego después aparecieron unas máquinas que se llamaban las NCR, que eran unos mamotretos enormes, que lo único que hacía era pues poder mecanizar de cierta manera la operatoria. Pero cuando llegó el momento de las libretas nuevas, que no aparecen ahí ya, que son con banda magnética, tuvimos un problema, porque es que no había quien nos fabricara libretas con banda magnética. Y aquí se dio una cosa muy curiosa, y es que la empresa que nos vendió los ordenadores a la caja dijo, mire, ¿quién puede fabricarnos las libretas con banda magnética? Porque aquí no hay. Entonces, mire, en Suiza hay una empresa, la imprenta Carpentier, que hace estas libretas y además las hace muy bien. Pues entonces les mandamos una carta que nos hicieron un presupuesto para 300.000 libretas. Y no nos contestaron. ¿Qué pasa aquí? Volvimos a mandarle una segunda carta, tampoco nos contestaba. Mira, la única solución, vamos a llamarlos por teléfono. Pues llamamos por teléfono y lo que pasó fue que la imprenta se pensó que le estábamos tomando el pelo, porque esta imprenta se dedicaba a fabricar libretas para las cajas de ahorros alemanas, que habían como 6.000 cajas, y por tanto las tiradas que ellos hacían eran de 1.000 libretas, 2.000 libretas, claro, 300.000 libretas, aquello les sonó y se nos quieren tomar el pelo. Entonces nos mandaron aquí a un técnico, que era un señor bajito, gordito, bonachón, parecía Papá Noel, y sin embargo era tremendamente metódico. A nosotros nos llamaba la atención, no hablaba sino alemán y francés, y nos entendíamos por señas. Intentábamos, el hombre iba con una meticulosidad tremenda, tomando las medidas y tal, y nos fabricó las primeras libretas de ahorro con banda magnética. Y además fueron muy honrados, porque nos dijeron una vez que en España había ya, en Barcelona, una imprenta que hacía esas libretas y eran tan buenas como las que ellas hacían y en mejor precio, por supuesto. Y fueron ellos que nos dijeron que sí, que las pidiéramos aquí en España. Y lo hicimos así. Bueno, el otro tema que les decía, hemos visto ya un poco el valor histórico que podría tener esta documentación, hemos visto un poco también la forma de trabajar y ahora me voy a detener muy poco en lo que es la labor social. Era el tema del Monte de Piedad. El análisis de los libros del Monte de Piedad nos puede permitir, porque nos reflejan a la sociedad lo que estaba pasando. Fíjense que era el año 14. Claro, la Primera Guerra estaba ahí, y las penurias que estaba pasando la gente, y eso se refleja porque empiezan los empeños en el Monte de Piedad. Los empeños en el Monte de Piedad nos dicen qué es lo que empeñaba la gente. Pues unos gemelos, un corte de tela, unos espadines, un tomo de una enciclopedia, ropa, unas cosas asombrosas. Y luego después además estaban las personas. Uno de los clientes más habituales del Monte de Piedad era el Botones del Hotel Madrid. ¿Por qué? Porque la gente pudiente, que le daba vergüenza ir al Monte de Piedad a empeñar, cogía el Botones del Hotel Madrid, le daba esto, iba a ir empeñado y le salía después el dinero. Era uno de los clientes más habituales. Pues eso refleja mucho cuál era la realidad de la realidad social de que vivíamos en las islas. Hay aquí el tema de las memorias. Aquí lo de las memorias me da una pena tremenda. En la caja había 2 colecciones completas de las memorias. 2 colecciones completas. Las 2 han desaparecido. O sea que las memorias existen ejemplares sueltos como estos que están aquí desde el año 64 en adelante. En el Museo Canario hay algunos ejemplares también. La misma universidad ha subido algunos ejemplares en la memoria digital de Canarias. Y hay un poco más, pero en algún momento hemos intentado recomponer esa colección
con los fondos que pudiera haber en el Banco de España, a quien había que remitir obligatoriamente todos los años ejemplares de la memoria, o de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, y tampoco existen esos ejemplares. En fin, que las memorias parece que padecen Alzheimer porque prácticamente y bueno, pues yo, esto era lo que quería decirle, que quieren ver que el fondo este que está aquí podría ser el núcleo de un fondo documental más amplio que pudiera permitir elaborar definitivamente la historia, tanto social como económica, de una entidad que ha sido tan importante en las islas. Y muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, tenía un momento. A mí me gustaría preguntarle a las compañeras que hablaron del fondo de Orleans cómo llega ese fondo a nosotros. No sé si lo decimos, pero el fondo. Vale, porque me quedé igual. ¿Cómo fue que el fondo de la Casa de Orleans llega aquí a una biblioteca nuestra? Oye, con todo el honor, pero con ese sorpresa. Bueno, lo que al principio intentamos un poco decir, pero ya veíamos que se sobredimensionaba todo el contenido que habíamos preparado. Entonces sí que es el primer registro, marcado en los 80, y en datos técnicos de informes no consta, pero se compró Lothar Sieme en la librería en Madrid, de bibliófilos de Luis Cardó. Y allí es cuando ves la calidad de esa colección, que seguramente con el exilio de Alfonso XII, que es la República, pues la familia pues tiene que emigrar, a exiliarse, tiene la familia real y tienen o venden. Sabemos que por datos curiosos de esta última generación, que Antonio Orleans, el duque de Galiera, pues la verdad que toda su herencia la dilapidó. Entonces pensamos y suponemos, porque también todo lo que contiene son cosas a investigar, que se vendió. Se vendió, llegó a manos de un librero, del librero de Madrid, de Luis Cardó, y allí estuvo un tiempo hasta que, me imagino que unos cuantos añitos, hasta que pasó Lothar Sieme, la vio el valor musical, vio el valor de sus encuadernaciones y asesoró en el año 74 así a la biblioteca de la Casa del Colón, al director, y compraron la colección. Por eso está en la colección. ¿Y se ha hecho colaboración con el conservatorio para interpretar alguna de las obras? No, con la inauguración de la biblioteca en el año 91 sí que Lothar Sieme preparó un programa de concierto como tuve en la biblioteca y se hizo un programa de concierto de canto y piano y fue magnífico en la inauguración y se pusieron también bastante musicales. ¿Sabe si el librero vendía alguna pieza suelta antes de llegar a Lothar Sieme? El inventario del expediente se registró posteriormente. Creemos que hay números que no nos cuadran, de carpetas, de alguna partitura que se podía haber quedado por el camino, pero sí, se vendió por 647 piezas. Y bueno, la contabilidad que sacamos nosotros después de catalogación, de registro y de revisar el material, pues es un poquito superior, pero después también faltan carpetas, que teníamos contabilidad un poco superior de carpetas, o sea, hay un poco de escalado. ¿Una cosita más que decir? Sí, yo quería saber si todo este fondo de la casa tiene alguna restricción para el fondo conservado en el archivo. ¿Tiene algún tipo de restricción por la ley de protección de datos? ¿Es posible que mi casquilla de ahorro esté dentro? A ver, lo de la caja, se comentaba yo recuerdo metido los 5 duros que me dijeron que los 5 que
Al artista no. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta aparte en relación a su exposición, y es que me ha parecido estupendo y una magnífica iniciativa lo de Twitter y Facebook para difundir el fondo de este hombre, pero ¿tienen realmente algo digitalizado que puedan difundir? ¿Están en ello? A ver, nosotros vamos digitalizando según nos van pidiendo los investigadores, pues hemos subido ya algunas cosas a la plataforma. Y lo que se digitalizaron fueron todos los dibujos para poder hacer la exposición, para poder hacer la página web, pero estamos pendientes de poderlo subir a la plataforma de Patrimonio Lacumiense, que es nuestra plataforma digital. Mis compañeros son muy activos en las redes sociales, son fantásticos, y se les ocurrió lo de hacer el perfil de Facebook y de Twitter. Pedimos permiso a la familia. Claro, hay que tener cuidado con lo que tú dices, pero aprovechan noticias del periódico o del día, yo qué sé. Ha salido una foto del Teide con una nube que a veces se le pone. Pues nosotros tenemos un dibujo precisamente hecho por Álvarez Rijo del Teide cuando va a mudar el tiempo. Entonces pues se sube a la red y él habla de sus investigaciones a través del Facebook y del Twitter, y eso nos ha dado mucha visibilidad, la verdad. Bueno, yo que estoy llevando el Twitter de la biblioteca, el que más menciones está haciendo es él. ¿Cuántos años tiene él? No para de mencionar. Mis compañeros son muy activos, o sea, realmente son unos cracks, y la verdad es que toda esa labor ha sido suya. Yo no quería acabar deprisa porque había más gente detrás, pero hemos movido un equipo de 40 personas. Y hemos dividido el trabajo para que hubiera gente dedicada a las redes sociales, y él va a seguir hablando de sus trabajos. O sea, el Twitter y el Facebook de él no va a morir, porque en cuanto tenemos alguna actividad en la biblioteca siempre hay algo. Como él era tan curioso y tiene tantas cosas, siempre hay algo que Álvarez Rijo puede decir. Así que mis compañeros continúan alimentándolo, y es una manera estupenda de llegar a los alumnos, de llegar a la sociedad en general, porque claro, la gente se sorprende, ¿no?, de que un señor del 19 esté hablando. También no quiere decir que era un señor modernísimo. O sea, nos hemos encontrado con datos y con cosas que dice que son de plenísima actualidad, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Era una persona muy preocupada porque en el puerto hubiera hospitales, se recogiera a la gente que estaba enferma, que no comía, que el agua fuera pública. De hecho, a él le descabezan como alcalde del puerto de la Cruz cuando empieza a reivindicar que las aguas del puerto, las aguas que nutrían al puerto, fueran de utilidad pública. Entonces, era muy moderno para su tiempo. Y luego una cosa que nos ha sorprendido muchísimo es que no tiene ninguna foto. Existía la fotografía porque él se muere con 87 años y con una hija de 15 meses. Hay solamente 2 fotografías en el fondo, una de Rodríguez López, del Palmero, que era íntimo amigo suyo, y otra de un niño pequeño, pero no hay ninguna foto de él. Y todos los autorretratos que hay de él siempre se pinta joven. Así que era un personaje curiosísimo, muy curioso. Yo propongo que lo apunten en Miti para que siga novia. Yo desde luego me apunto. Mira, Manuel, y en el caso de ustedes, ¿hay alguna posibilidad de hacer un repositorio de carteles, portada, página web? No, de momento no. De momento no. Lo hemos barajado un poco, no por los carteles, pero por las fotografías, pero de momento está todo parado. El problema siempre es el mismo, es el dinero. Nosotros este año participamos en el convenio con el Ministerio de Cultura y habíamos puesto como proyecto toda la digitalización del archivo Álvarez Rijo, y este año lo han denegado.
O sea que siempre es el mismo problema, ¿no? La persecución de las autoridades para que se den cuenta de la importancia de esto. Pues si no hay ninguna cosa más. Sí, mira, si nos podían hacer la visita. Un momento, por favor, que